El primer paso para que un paciente con EPOC pueda hacer frente adecuadamente a su enfermedad y tener la mejor calidad de vida posible es el diagnóstico. En muchos casos, la EPOC se diagnostica tarde, de manera que la patología avanza libremente y gana ventaja en la partida que juega con la persona que la padece. Pero una vez diagnosticada y prescrito el tratamiento, la partida no acaba, ni mucho menos. Hay que seguir jugando. Y la jugada clave, en este caso, es la adherencia terapéutica. En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud definió la adherencia como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Un bajo nivel de adherencia a un tratamiento tiene consecuencias en la salud que pueden llegar a ser graves. Digamos que deja al paciente muy en desventaja en esa partida que libra con la enfermedad. ¿Es fácil lograr una buena adherencia al tratamiento? ¿Depende exclusivamente del paciente? ¿Se trata solo de tomar la medicación a las horas o en las circunstancias indicadas? Está claro que el paciente es clave en ese objetivo, pero hay otras formas de ayudarle a conseguirlo. Los profesionales sanitarios tienen en ello un papel importante y también los propios medicamentos. El hecho de que los tratamientos para la EPOC se administren por vía inhalatoria dificulta sin duda esa adherencia, porque requieren de un conocimiento de la técnica, de un aprendizaje que no siempre es el adecuado. La triple terapia combinada para la EPOC ha sido una innovación que sin ninguna duda contribuye a mejorar la adherencia. Sin embargo, los obstáculos burocráticos que se le imponen a través de la exigencia de un visado disminuyen sin duda esa contribución. Pero no te voy a contar más, sino que te invito a que escuches la charla que vamos a tener con una verdadera experta en este tema. Yo de ti, de verdad, no me la perdería. Bienvenida, bienvenido, esto es Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Como te decía, hoy vamos a hablar de adherencia a tratamientos, de lo que implica y de cómo puede lograrse con una verdadera experta. Ella es la doctora Pilar de Lucas, que fue jefa de la sección de neumología del Hospital Gregorio Marañón y es vocal del comité científico del grupo OAT, que se centra precisamente en adherencia y cronicidad. Expresidenta de SEPAR, la doctora de Lucas es además directora de la Cátedra de Neumología SEPAR, Universidad Católica de Murcia. Pilar de Lucas, bienvenida a Date un respiro. Es un auténtico placer tenerte con nosotros. No, el placer es mío. Hablar con vosotros es realmente interesante, agradable, o sea que gracias por invitarme a estar con vosotros hoy. Fantástico, Pilar. Vamos a comenzar por el principio. ¿Podemos medir la adherencia a un tratamiento? ¿Cómo se detecta que un paciente presenta una baja adherencia a un medicamento, a un tratamiento? Podemos medirla. Siempre, o no siempre, siempre el médico o cualquier profesional que entre con él en contacto con el paciente le ha preguntado o le debería haber preguntado: ¿realiza usted el tratamiento? Esto es básico. Y yo, de hecho, creo que al menos en estos últimos años la mayoría de los médicos le preguntamos a nuestros pacientes si siguen el tratamiento y si tienen algún problema. Claro, el paciente pues suele contestar generalmente que sí. A veces porque es cierto. Sin embargo, había ya un antiguo aforismo que creo que trata de la época de Hipócrates, en el que se decía que el paciente nos miente, no conscientemente, no es que quiera mentirnos, yo creo que a veces nos miente para darnos el disgusto. El hecho es que no siempre su respuesta se ajusta a la realidad.
Y no es suficiente preguntarle esto, mucho menos preguntárselo cuando las cosas no van bien, porque eso sí que lo solemos hacer. Que no va bien, vamos a preguntar. No, hay que preguntar siempre y hay que preguntar de forma específica. Hoy en día existe lo más sencillo, hay métodos mucho más sofisticados, pero existe lo más sencillo, que son los cuestionarios. Los cuestionarios específicamente dirigidos a la valoración de la adherencia al tratamiento, en general dan muy buenos resultados. Hay cuestionarios genéricos que nos van a valer para cualquier tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades crónicas, pero también algunas agudas, y hay otros específicos que van dirigidos a la patología que se trate. En mi caso concreto, pues como neumólogo, hay un cuestionario validado, el TAI, que se diseñó para ver la adherencia a los pacientes con asma, pero que también se puede utilizar para los pacientes con EPOC. Pero tenemos datos que nos muestran que los resultados de adherencia obtenidos con ese cuestionario tan específico, que va dirigido a tratamiento inhalador, pues se correlacionan muy bien con los que se obtienen con cuestionarios genéricos. Quizá el más estudiado es el de Morisky-Green, que se diseñó para hipertensión, pero que permite evaluar la adherencia de la mayor parte de las enfermedades crónicas. Por tanto, como nuestros pacientes generalmente no tienen una única enfermedad, sino que tienen 2, 3 o más enfermedades crónicas, pues realmente un cuestionario de estas características, muy sencillo de realizar y de valorar, nos puede dar muchísima información. Esto es lo más elemental, de aquí hay que partir. Después, por supuesto, pues tenemos muchos otros métodos. Hoy en día, por ejemplo, hay otro método indirecto, que es a través de la prescripción electrónica y de la recogida de medicamentos en farmacia. Evidentemente, si el medicamento no se recoge, pues está claro que no se está cumpliendo ese tratamiento, y llegaríamos después, pues concretamente en el caso de los inhaladores, pues al recuento del número de dosis que se han utilizado cuando revisamos en la consulta, y con el tiempo ya cada vez tenemos más dispositivos con mecanismos de control electrónico que alguna vez llegarán a utilizarse de forma rutinaria. Pero como ya digo, no hay que irse a lo más complicado. Lo más sencillo, lo que podemos realizar cualquier médico en nuestra práctica clínica asistencial, nuestra consulta al enfermo, es pasarle un cuestionario como el Morisky-Green, que son 4 preguntas, y con esto podemos ver el grado de adherencia, y deberíamos incorporarlo de forma rutinaria, ¿no? Porque la adherencia, bueno, esto ya lo has dicho tú en la introducción a este tertulia, vamos, a este coloquio. Lo primero que tiene que hacer un medicamento para ser eficaz es llegar al paciente. O sea, la medicación que no se utiliza, pues evidentemente nunca funciona. No surte ningún efecto, efectivamente. Lo mismo cabría decir que el resto de medidas terapéuticas que están incluidas. Es decir, si utilizamos la medicación pero nos saltamos todas las recomendaciones, tampoco vamos a ir a ninguna parte. Eso está claro. Claro. Pilar, sea por prescripción electrónica o por cuestionario, ¿no? El método más habitual, la forma que sea para detectar si el paciente presenta una baja adherencia, si nos da efectivamente como resultado una baja adherencia, ¿qué consecuencias puede tener? Parece que lógicamente podemos pensar que van a ser malas, ¿no? No va a haber buenas consecuencias, pero ¿cuáles en concreto? Bueno, son consecuencias de todo tipo. Lo primero, que sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades crónicas va a dar lugar, es que la enfermedad no se va a controlar y por lo tanto el paciente va a tener más síntomas y peor calidad de vida. Esto está clarísimo, no se puede controlar, pero además va a tener muchas más agudizaciones, es decir, las enfermedades crónicas están ahí, pero suelen cursar por brotes, que diríamos. Bueno, el número de agudizaciones se dispara. Por tanto, el enfermo va a tener que ir más veces a visitar a su médico, va a frecuentar muchísimo más los servicios de urgencias, tanto de los centros de salud como del hospital, y al final va a requerir un mayor número de ingresos, de hospitalizaciones. Y esto es así. Esto está medido, esto evidentemente no es algo que yo esté en estos momentos diciendo, sino que es lo que hay, y por tanto, bueno, pues evidentemente
está bien estudiado, son estudios y no recientes. Esto se ha visto con enfermedades respiratorias, con la EPOC, está clarísimo, se ha visto con el asma, pero se ha visto con cualquier otra enfermedad crónica. Es decir, la calidad de vida empeora y las agudizaciones son mucho más frecuentes, de forma que no hay duda de la importancia de la adherencia y de los beneficios, en primer lugar y sobre todo para el paciente, también para la sociedad en su conjunto, pero sobre todo de entrada para el paciente. Esto es así. Hablemos, Pilar, precisamente de los pacientes con EPOC en concreto. ¿Qué datos se conocen sobre la adherencia al tratamiento en estos pacientes? Bueno, pues desgraciadamente debo decir que la adherencia al paciente de los pacientes con EPOC al tratamiento pues es mala. Pero es mala más o menos como es en todas las enfermedades crónicas. Tenemos datos realizados en nuestro entorno. El Observatorio de la Adherencia al Tratamiento realizó una encuesta poblacional en todas las comunidades, es decir, de ámbito nacional. Y la adherencia de los pacientes con EPOC se sitúa en torno al 45%. Pero ya digo que esto se correlaciona con otros estudios publicados de índole internacional, de nuestro ámbito, del mundo occidental. Es decir, que en España, como en todas partes, no superamos el 50%, no lo alcanzamos de adherencia en pacientes con EPOC, y estos datos, pues que duda cabe, pues que no son buenos. Esto no hay que dudarlo, no podemos sentirnos precisamente satisfechos ni muchísimo menos. Esto es un hecho evidente. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y cómo se explica ese hecho? No llegar ni siquiera a la mitad. Pues hay muchos factores para esta mala adherencia, digamos. En primer lugar, tenemos un factor que es, digamos, volitivo, motivacional. Hay pacientes que no realizan el tratamiento sencillamente pues porque no quieren realizarlo. Son los menos. Estos no son los factores más importantes. De manera que tenemos factores que se pueden corregir, y estos factores afectan tanto al paciente como al sistema de salud, como por supuesto al tratamiento y a la propia enfermedad. Es decir, hay enfermedades que quizás tienen menos síntomas, que quizás van por brotes, y esto hace que el paciente, cuando se encuentra mejor, pues deje el tratamiento. Pero ya digo que son factores de tres tipos: factores que afectan al tipo de tratamiento, a las características del paciente, de la enfermedad, y por supuesto también muy importante el sistema sanitario, sin duda ninguna influye, porque por tanto hay muchos elementos sobre los cuales podemos incidir, sobre los que podemos actuar, y podemos obtener resultados de mejora, que además las posibilidades de mejora pues son muy importantes, porque claro, cuando partimos de que solo entre el 45% y 50% de la población realiza el tratamiento de manera adecuada, tenemos un amplio margen para mejorar, de manera que en lugar de lamentarnos diciendo, cómo estamos, qué mal estamos, yo creo que debemos enfocarlo desde el punto de vista de qué cantidad de cosas podemos hacer y cómo vamos a mejorar esto. Por tanto, yo creo que siempre hay que ser positivo. Estás escuchando Date un Respiro. Eso nos gusta. En Date un Respiro tenemos como norma ser positivo. Y de hecho, Pilar, siempre acabamos con un monólogo de humor que nos hace gracia. Una vecina muy simpática, que ve dentro de la gravedad de la situación de muchos de nuestros seguidores, siempre lo más positivo. Eso es muy importante. Por lo que nos cuentas, Pilar, el paciente, su grado de cumplimiento de las indicaciones del médico es clave. En general, ¿qué es lo que hace mal un paciente con EPOC que presenta baja adherencia? Bueno, lo que hace mal, desde luego, primero hay cosas que hacen mal, pero hay dos aspectos fundamentales. En primer lugar, puede ser que, o tres diría. Lo primero puede ser que el enfermo pues no le apetezca mucho y no lo haga. Ya digo que esta mala adherencia motivacional, volitiva, pues hay que tenerla en cuenta. No es lo más frecuente en los pacientes con EPOC. De manera que lo más frecuente en los pacientes con EPOC es que el paciente se olvide
se olvide del tratamiento, porque se olvida, evidentemente, y no se acuerde que hay que utilizar los inhaladores. Y luego hay algo muy a tener en cuenta del paciente con EPOC, que es que no lo haga bien. El inhalador tiene una gran ventaja y es que tiene muy pocos efectos secundarios, por tanto es una medicación muy segura, pero exige una técnica adecuada. El paciente tiene que saber cómo utilizar su inhalador. Entonces, que el paciente no lo utilice bien es una causa frecuente de mala adherencia. Yo creo que fundamentalmente es el olvido de la dosis y la mala realización de la inhalación, de la técnica de inhalación, ya sea porque le resulta difícil manejar el inhalador, son enfermos mayores habitualmente que pueden tener algunos problemas, o porque maneje bien el inhalador pero no sepa cómo realizar correctamente la maniobra de inhalación. Esto diría yo que en los pacientes con EPOC son las dos causas más frecuentes. También tienen bien el tratamiento, pero estas serían las causas más habituales. Realmente son muchos motivos de diferente índole. No solo culpa del paciente, entiendo, Pilar. No. Quería saber si existen tratamientos farmacológicos que faciliten la adherencia, por ejemplo. Hombre, ya digo que hay dos aspectos o varios aspectos a considerar. Normalmente son enfermos pues, que están con diferentes medicaciones. Entonces, en el caso concreto de los broncodilatadores, que los mecanismos que utilizan los inhaladores, si tienen varios productos, sean iguales, pues ya es importante. Después, pues la complejidad del tratamiento tiene un segundo paso, que es el número de veces que lo tiene que tomar, y esto vale para los pacientes con EPOC y para cualquier paciente. No es lo mismo si te tienes que hacer una inhalación o te tienes que tomar una pastilla 4 veces al día que si te la tienes que tomar 2 y si solo te la tienes que tomar 1. De manera que el número de medicaciones, número de veces al día que tienes que realizarlo, esto es fundamental. Se trata de simplificar los tratamientos. Es un enfermo crónico, es un enfermo mayor. El ser mayor en general es un factor positivo porque hemos visto en esta encuesta de la que te hablaba y en muchos otros estudios, los pacientes mayores se adhieren mejor. Siguen mejor las recomendaciones que les da su médico o su enfermera o su farmacéutico, cualquiera que esté en contacto con él. Por ahí es una ventaja, pero a la vez son enfermos mayores que tienen más problemas de memoria, más problemas del manejo de la medicación. Por lo tanto, disminuir en la medida de lo posible el número de fármacos o administrarlos de manera que sean fáciles de tomar, hacer que los inhaladores sean de manejo sencillo, que no necesiten 3 inhaladores cada uno diferente, que los pobres pacientes pueden al final no saber cuándo utilizar uno y el otro. Todo lo que significa simplificar el tratamiento, sin duda es muy beneficioso de cara a conseguir una mejor adherencia. Y que los momentos en que el tratamiento se aplique coincidan con su modo de vida habitual, que no interrumpas la vida del paciente con la medicación cada 2x3, ¿no? Hay que tratar de conciliar, ¿no? Este término que ahora está tan de moda, aplicado a otros aspectos de nuestra vida, pues también hay que conciliar el tratamiento con la vida para que puedan llevarse a cabo de forma satisfactoria ambas cosas, claro está. Como en otros muchos aspectos de la vida, Pilar, entendemos que menos es más. Cuanto más sencillo, más se facilita en este caso la adherencia a un tratamiento, ¿no? Como en todo. Menos es más, cierto. Se habla mucho, Pilar, de la triple terapia. ¿En qué consiste y facilita la adherencia o no? Hombre, facilita mucho la adherencia. ¿En qué consiste la triple terapia? Bueno, pues los pacientes, como todo, la terapia de la enfermedad de los pacientes con EPOC tiene que ser gradual y ajustada al grado de deterioro que tenga el paciente. Esto te pasa como en la hipertensión y en tantas otras patologías. En un enfermo muy leve, pues probablemente va a ser necesario un único fármaco, una única droga. En un enfermo
más avanzado, pues ya van a hacer falta normalmente 2 drogas. Y en el enfermo más grave, más severo, que además es el que más nos preocupa, porque es aquel en el que la mala adherencia va a determinar más agudizaciones de la enfermedad y más hospitalizaciones. Este habitualmente va a necesitar 3 drogas, 3 productos. Normalmente 2 broncodilatadores, es decir, fármacos encaminados a dilatar, a ensanchar esa vía aérea, ese bronquio que el enfermo tiene obstruido, y un antiinflamatorio para reducir ese componente. Bueno, hablamos de triple terapia porque actualmente esas 3 drogas, esos 3 productos pueden combinarse perfectamente en una forma única de presentación farmacológica que combina los 3. Las 3 drogas van en un único producto. Y además eso hace que, como es inhalado, ese producto final que cumple todas las necesidades de tratamiento del paciente va en un inhalador, evidentemente. Con esto que conseguimos que el enfermo, con un inhalador, solo un inhalador, que lógicamente actualmente son sencillos de usar y además le puedes educar fácilmente, recibe el tratamiento completo y además generalmente en una sola dosis al día. Realmente eso es lo ideal en la triple terapia. Puede necesitar 2, no importa. También tenemos triple terapia de 2 administraciones diarias, pero lo habitual es mejor cumplimiento. Sin duda las vamos a conseguir con una forma de presentación que combina los 3 productos, las 3 drogas, las 3 sustancias terapéuticas en un solo producto final con un inhalador una vez al día. Esto, sin duda ninguna, es el ideal en simplificación de tratamiento y, por supuesto, se asocia a una mejor adherencia, qué duda cabe, y a una reducción en el número de agudizaciones, de forma que es sin duda la forma ideal de tratar a nuestros pacientes, sin duda ninguna. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Insistimos nuevamente en esa idea, ¿no? Menos es más. Cuanto más sencillo se lo pongamos al paciente, más adherencia vamos a conseguir a un tratamiento. Vamos con ese otro asunto que avanzábamos en la apertura de este podcast, de este Date un Respiro. Sociedades científicas como SEPAR y organizaciones de pacientes, entre ellas FENAER, la impulsora de este contenido, demandan la supresión del llamado visado para obtener esa triple terapia de la que acabamos de hablar. Hace unos meses el Congreso aprobó una ley que incluía su eliminación temporal ligada a la duración de la pandemia. Nos preguntamos en Date un Respiro, Pilar, ¿por qué es un obstáculo el visado y también si ese trámite repercute al final en la adherencia? Hombre, es un obstáculo, evidentemente. En un momento, y no me refiero ahora, después de la pandemia, sino ya antes, hay que ser realista. O sea, cuando decimos que las consultas están totalmente saturadas y las listas de espera aumentan, es que ya lo estaban, ahora más, pero Claro. ya lo estaban. Entonces, en un momento en que los profesionales están muy saturados, en las que no disponemos de los recursos necesarios para dedicar un mayor tiempo al enfermo, que lo necesita, y esto también es muy importante. En el que tenemos una prescripción electrónica que facilita, si resulta que para llegar a esa prescripción electrónica de la triple terapia tenemos que pasar por 25 pantallas y después tenemos que esperar a que esa medicación, esa prescripción, sea autorizada por las inspecciones correspondientes, incluso que lo hagan, porque normalmente en general, la mayoría lo autorizan, evidentemente. Eso sí, tú tienes que... Ya las indicaciones con las que salen en las prescripciones de ficha técnica son a veces un poco... Dices, pero bueno, tengo que esperar a que el paciente esté agudizado y malísimo, no malísimo, pero con problemas serios, para demostrar que cada una de las drogas por sí misma ha sido efectiva y después poderles poner la triple terapia. Todo esto es absurdo. Pero en fin, incluso cuando lleguemos a esta situación y hagamos la prescripción, es difícil para un médico. Primero tiene una espera absurda esperando esa demostración de algo que ya está demostrado.
algo que ya está demostrado. Después, la dificultad de todos los trámites que ha de realizar para llegar a esa forma de prescripción, luego que te lo autoricen. En fin, sin duda ninguna, para el médico es una complicación que muchas veces dices, mira, yo mantengo los fármacos por separados como los tenía y yo no tengo tiempo para estar ahora haciendo estos cambios, solicitando una autorización, esperando que la autorización se me llegue. En fin, y evidentemente dificulta la prescripción adecuada por parte del médico. Y además en el paciente pues puede generar ciertas dudas, ¿no? Porque puede decir, bueno, cuando esto es que hay que solicitar, tú le has explicado que es seguro, que es efectivo, que va a estar muy bien, que es muy cómodo, pero bueno, siempre pueden pensar, bueno, cuando hay que solicitar esta especie de autorización, igual es porque tiene efectos adversos mayores que los fármacos por separado, de manera que puede generar en el paciente una cierta resistencia al cambio. Ya estos pacientes crónicos, incluso que sean para mejor, a veces muestran resistencia al cambio. Por tanto, esto no es de extrañar que diga, bueno, pues yo casi que me quedo como estoy, ¿no? Yo creo que el tema del visado no está justificado en absoluto. Pero es que en absoluto, pero es que ni siquiera está justificada por razones económicas, porque es que realmente la triple terapia resulta más coste efectiva que la suma de los 3 fármacos que llevaría por separado, de manera que resulta muy difícil de entender. Es decir, las indicaciones en ficha técnica, y no en ficha técnica, pero es fundamental, claro, pero para los profesionales, las indicaciones que han establecido las guías de las sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, son clarísimas. Sabemos a qué pacientes hay que ponérselos y cuándo hay que ponérselos y cuándo hay que revisarlos. Por tanto, indicaciones muy claras. Profesionales con un conocimiento muy completo de la enfermedad y su tratamiento, profesionales rigurosos que se van a ajustar a la indicación. Relación coste-efectividad, coste-eficacia realmente beneficiosa. Lo mismo diríamos de la utilidad en cuanto a la relación coste-calidad de vida. Entonces, ¿qué puede justificar el visado de la triple terapia? Es imposible de entender siquiera. Es absolutamente imposible de entender. Por tanto, bueno, llama la atención que se suspendiera temporalmente, bien, por la pandemia y porque casi era imposible que los médicos accediesen a sus prescriptores. Porque encima hay veces que cuando un fármaco es prescrito, pues ya el fármaco crónico, la prescripción es válida durante un año, no está. Incluso que te la autorice en la inspección, tienes que renovarla y renovarla y renovarla. Bueno, pues bien, estuvo bien aquella supresión temporal del visado, pero ahora la preocupación es que se vuelva a las andadas. Yo creo que el visado tiene que quedar suprimido para siempre. Para siempre. Para siempre, jamás. Fíjate, Pilar, que era la siguiente pregunta que yo tenía aquí en el guión que estamos siguiendo hoy en Date un Respiro. ¿Es partidaria usted de que la supresión del visado sea definitiva? Pero ya ha quedado clara la energía con la que defiende esa supresión, con la que defiendes esa supresión definitiva, ¿no? Es que esto es evidente. Dices, no puede ser que volvamos atrás, Dios mío. No se dice que hemos aprendido. Bueno, pero si hemos aprendido, mantengámoslo. No veo necesario retroceder a una situación peor. O sea, si hemos mejorado en algo, tampoco, pero si hemos mejorado en algo, por Dios, mantengamos esa pequeña mejora que hemos alcanzado en la atención a nuestros pacientes que bastante han sufrido y siguen sufriendo. Sin ser la panacea a los problemas de los pacientes, sí ha ayudado algo, ¿no? Por lo menos a aliviar un poquito la situación durante la pandemia. No es la panacea, sin duda, pero hombre, todas las cosas, los pequeños pasos, todas las mejoras, todas ayudan. Y esta nozvia que no veo ningún motivo para dar una vuelta atrás, no tendría sentido ninguno. Pilar, hablemos sobre la relación entre el paciente, una figura en la que nos hemos detenido ya en este episodio de Date un Respiro, con su médico. ¿Cómo influye esa relación? ¿Se está trabajando para mejorar la relación entre profesionales sanitarios y pacientes? Bueno, la relación médico-paciente es fundamental. Este es otro factor que también está claramente demostrado. O sea, además, ya la definición que has leído al principio, que hace la OMS de qué es la demencia, te dice, de alguna manera te habla de
del acuerdo al que hay que llegar en materias de tratamiento, ¿no? Para conseguir una buena adherencia. Entonces, esa relación, que exista una relación de confianza, esto es fundamental, que el médico tenga el tiempo necesario para informar al paciente de su enfermedad, de lo que quiere, de lo que se consigue con el tratamiento, de cómo realizarlo. Fundamental también el papel de enfermería en la educación del paciente, en el manejo del inhalador. Entonces, esa relación médico-paciente, que se genere esa confianza, es absolutamente fundamental si queremos conseguir una buena adherencia. Incluso cuando ves que un paciente no tiene mala adherencia, la relación encaminada a ver los motivos y entre todos, entre el paciente y el profesional, poder superarlos, es absolutamente imprescindible. Yo creo que eso es, bueno, desde las épocas más antiguas de la medicina, lo del el buen médico trata a la enfermedad, el gran médico trata a los enfermos. Esto está claro que juega un papel que además es, en fin, es precioso, ¿no? La relación médico-paciente creo que es una de las cosas más gratificantes de la medicina, y poder tener esa relación, que es difícil con la presión asistencial, con las situaciones que se viven, pues es una cosa muy, muy satisfactoria para los pacientes, supongo, pero desde luego para los profesionales ya te puedo asegurar que lo es. Simplemente. Desde luego. Los profesionales sanitarios, que sois, sobre todo, además de profesionales, personas, y la inmensa mayoría, muy buenas personas que encuentran en la relación con el paciente una gratificación que da sentido a su profesión y a su vida en gran parte, ¿no? Estoy convencido. Hemos abordado la adherencia al tratamiento en pacientes con EPOC desde varios puntos de vista, pero posiblemente nos hemos dejado alguno. Yo quisiera, Pilar, que para finalizar añadieras algún otro factor que pueda influir en la adherencia, o factores que se puedan mejorar y de qué manera, y también alguna serie de recomendaciones, bueno, que no hayan surgido en este cuestionario que te hemos hecho, recomendaciones para que el paciente con EPOC mejore su adherencia. Bueno, yo creo que no hemos hablado para nada del papel que juega la sociedad en su conjunto y el entorno del paciente en particular. Sí. La situación familiar es importante. Hoy en día sabemos que hay muchas personas mayores que viven solas, no todos tienen cuidadores, entonces, y sobre todo el tema de cuidar al cuidador, que tan de moda está, es decir, normalmente son personas mayores que viven y son fundamentalmente atendidas por otras personas mayores, su pareja. En el caso de la EPOC, pues muchas veces su mujer, porque sigue siendo más frecuente en hombres, pero en cualquier caso su pareja, su compañero. Entonces, esas personas a su vez también son mayores y también de alguna manera hay que ayudarlas y acompañarlas en el proceso de cuidar al enfermo. Juegan un papel fundamental a la hora de recordarle la medicación, de ayudarle a mejorar sus hábitos. Cuando el paciente, no hemos hablado nada porque además ya resulta a veces muy reiterativo, lo difícil que es a veces a estos pacientes que siguen fumando que dejen de fumar, pues ahí el papel de la familia es fundamental, o sea, todo el papel de la sociedad. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta. Y luego está la administración que no solo, es fundamental también, no solamente tiene que suprimir el visado, yo creo que es que eso ya es que es tan obvio que se cae por su peso, no se me pueden imaginar. Pero también tenemos que tiene que la administración jugar un papel. La administración se muestra muy preocupada por la adherencia. Esto ya lo vemos todos, los foros, pum, ahí están la administración, gerentes, responsables sanitarios de las consejerías. Ahora, la pregunta es, ¿tratan de mejorar las condiciones? Porque, claro, si no disminuye la afluencia de pacientes, si no buscan fórmulas que permitan atenderlos. En estos momentos hay déficit de profesionales, lo sabemos. Bueno, pues hay que buscar formas para mejorar
la asistencia, hay que dar más tiempo de consultas, hay que generalizar las consultas de enfermería, hay que buscar fórmulas para incorporar a los profesionales de la farmacia hospitalaria comunitaria y de la oficina de farmacia. Y eso, es decir, hay que mejorar la estructura de atención a los pacientes crónicos y en este caso a los pacientes con EPOC. Se ha hablado antes de que hay un infradiagnóstico. Hombre, ahora sabemos que hay déficit. Yo no sé cuántos años llevo diciendo que para diagnosticar la EPOC lo único que hay que hacer falta es hacer espirometrías y hacerlas en atención primaria. Y que para eso lo que hay que hacer es abrir una agenda. Entonces, cuando la agenda está abierta, la espirometría se hace y la enfermedad se diagnostica a tiempo, precozmente, cuando los enfermos son más fáciles de tratar, cuando ni siquiera necesitan la triple terapia. Y luego, por supuesto, para mejorar la adherencia, hay que tener tiempo de explicar al paciente la enfermedad, sus consecuencias, el tratamiento. Entonces, el paso, no sé si último o primero, pero muy importante, es mejorar la estructura asistencial de manera que sea posible la relación entre los profesionales y los pacientes y se pueda trabajar ahí. Yo creo que esto tenemos que exigirlo. Tampoco hemos hablado del papel que pueden jugar las asociaciones de pacientes en la creación de la figura del paciente experto y yo creo que esto también es obvio. Es decir, que tenemos mucho trabajo por delante realmente. El problema de la adherencia es multifactorial, afecta a todos, al paciente, al médico, al tratamiento, a la sociedad, al entorno y por tanto hay que mejorarlo entre todos, sin duda ninguna. Pilar de Lucas, una maravilla, un placer auténtico haberte escuchado en este episodio de Date un Respiro. Te invitamos, si te parece, de aquí a unos meses, de aquí a un año como mucho, que no pase más tiempo, y a ver si por aquel entonces tenemos una estructura asistencial un poquito mejor o notablemente mejor, por pedir que no sea, ¿no? Porque vamos a pedir un poco, si podemos pedir una mejora notable, y si el visado es un recuerdo de tiempos prepandémicos que veremos dentro de un año como algo totalmente anacrónico y superado. Con esas dos cosas, que no son poco, nos daríamos desde FENAER, y entiendo que por tu parte también, bastante satisfechos. Ha sido un placer, Pilar. Vale, pues muchísimas gracias y quedo emplazada a hacer esa revisión de la situación en un año. Perfecto. Bien. Gracias. Estás escuchando Date un Respiro. Bien, la cosa no es que sea del todo fácil, pero gracias a esta conversación con la doctora Pilar de Lucas hemos visto que lograr una buena adherencia al tratamiento es posible para un paciente con EPOC. Y hemos entendido que son varios, y no solo el seguimiento estricto de la pauta de medicación, los factores que influyen en conseguir ese objetivo. Esperamos que la charla te haya resultado interesante en un episodio que hemos podido ofrecerte, por cierto, gracias al apoyo de Beringer y de Chiesi, a los que agradecemos de verdad su colaboración en esta actividad divulgativa. Si te ha gustado, ya sabes, puedes darle un me gusta al podcast en la plataforma desde la que accedes a él, o también puedes enviarnos, claro que sí, tus comentarios. Nada más, solo me queda mandarte un saludo afectuoso desde FENAER y por parte de todo el equipo de Date un Respiro. Somos Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González y Marfiño Suárez en la producción y en los guiones, Elena Goyanes en la coordinación y quien te ha hablado, Luis Fraga. Bueno, sí, es verdad, me queda otra cosa, por supuesto, dar paso a Gracia, a ver con qué nos sale hoy, que ya sabes que es del todo imprevisible. Hasta el próximo episodio de Date un Respiro. Adiós. Desde luego, los humanos es que nos complicamos la vida como si nos gustara. Sí, por ejemplo, con lo que cuesta conseguir un medicamento nuevo para algunas enfermedades y cuando ya está en el mercado, ¡hala!, tenemos que liar la cosa con el papeleo.
Sí, me refiero a lo de los visados, concretamente al que hay que pedir para la triple terapia esa, que es lo más para la EPOC, que se ve que ayuda mucho a conseguir la adherencia, que es fundamental, pero los que mandan ponen la cosa difícil con el trámite ese, la innovación dándose de bruces con la prehistoria. Que es muy triste que un médico te diga, mire, para lo suyo hay ahora un tratamiento muy eficaz, pero para recetárselo tiene usted que pedir que se lo autoricen en la inspección sanitaria y después hacer el trámite correspondiente, volver aquí y ya yo se lo receto. Con la burocracia hemos topado. ¿Qué dices tú? Bueno, tampoco es para tanto, ya. Pero digo yo, ¿para qué? Que dicen los de arriba que es para controlar que no se le dan las medicinas a cualquiera, así, con demasiada alegría. Ya. Esto, vamos a ver una cosita. La enfermedad que yo tengo viene en mi historial clínico. Que ese medicamento está indicado para esa enfermedad lo pone en el prospecto. Y la receta me la hace mi especialista, señor mío. Un médico, no la bruja Lola. Pues nada, que hay que tramitar un visado. Y que sí, que ahora hay cosas que puedes hacer telemáticamente. Pero siempre falla algo y al final tienes que ir a las oficinas en persona. Y además, que hay gente que no tiene internet. Que dicen, ay mujer, que no tiene internet, es que es muy antiguo, ya, y poner trabas administrativas a los avances de la medicina es muy moderno, ¿no te fastidia? Y la verdad, lo de tratar con el funcionariado, a veces, en fin, que a ver, que hay muchos funcionarios eficientes, trabajadores y amables, pero hay algunos que vaya por Dios, como me pasó a mí un día, que tuve que ir a arreglar un tema de, bueno, no importa, un tema administrativo, y eché allí toda la mañana. Primero, media hora de cola en información para que me dijeran lo que tenía que hacer, y cuando por fin me toca, mira, aquel funcionario tenía menos ganas de trabajar que Paquirrín. Le digo lo que quiero y sin levantar la vista del marca me empieza a recitar números de formularios. El 25, el 51, el 32, el 14... Que cuando acabó yo no pude evitar soltar un ¡bingo! Y el tío los decía a tal velocidad que para cuando yo saqué del agujero negro que es mi bolso un papel y un lápiz, él ya estaba diciendo que todo firmado y sellado y no se quede una fotocopia compulsada. Y cuando, inocente de mí, le pedí muy por favor que me facilitara él mismo los formularios, me indicó con un movimiento de cabeza casi imperceptible que tenía que ir al mostrador de enfrente. Y todo eso sin abandonar ni un momento el Real Madrid Sporting de Gijón del periódico, que por cierto empataron por lo que pude vislumbrar. Conseguidos los formularios, al día siguiente volví con ellos cubiertos. Mira, qué mareo, que si esto es en la segunda planta, que si ahora baja a la primera, que si después a la sexta, y encima el ascensor que no funcionaba, debía ser fijo de plantilla también. Tú imagínate semejante peregrinación a un paciente con EPOC que va a buscar su visado para la triple terapia, poco por caso. Al final conseguí dar con la funcionaria a la que había que entregar todos los papeles. Pues no te lo creerás, pero como un niño que recita la tabla del 5 me empezó a cantar la de papeles que me faltaban. Otra mañana perdida. Así que yo un día después les llevé todos los formularios, los documentos que nadie había tenido el detalle de decirme que también había que entregar y por si acaso la declaración de la renta, recibos de la luz y del agua, la tarjeta del censo de las últimas elecciones, un certificado de penales y una estampita de San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles. Y algo debió de hacer el santo, porque al final lo conseguí. Lo que yo te diga, un rollo la burocracia, y más cuando se trata de la salud. Visados para medicamentos, habráse visto que ha tenido que llegar una pandemia para que se den cuenta de que el visado ese se puede suprimir y no pasa nada. A ver si se dejan de tonterías y lo quitan para siempre. Habrá que rezarle a San Judas Tadeo. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.